nuevamente a Sexto Sentido. Como siempre le digo, 5 sentidos de verdad no alcanzan para entender la complejidad del mundo actual. Hoy me ayuda un poquito en esto, usted lo conoce muy bien, él es economista, se llama Aldo Abraham. Siempre es como un faro en el medio de la oscuridad. Aldo, gracias por estar acá en Sexto Sentido nuevamente. Para mí es un gusto, como siempre. Como siempre, es un gusto hablar con vos. Yo lo primero que quiero preguntarte es, ¿vos no sentís a veces, y más últimamente, que deberías quemar todos los libros de la facultad? Digo, vos que estudiaste economía, estudiaste obviamente distintas corrientes como se estudia en la facultad, digo, ¿no llega un momento en el cual decís, los tengo que quemar todos porque en la Argentina casi que todo esto no se aplica, o no es que no funcione, no se aplica, y si se aplica mal? Sí, la verdad es que yo no quemaría algunos libros, lo cual estaría mal porque obviamente estaría coartando la libertad de aquellos que quieren estudiar ese tipo de teorías económicas. Claro, bueno, hay algunas que pueden ser, ¿no? Pero digo como desde el punto de vista de que parece que todo lo que... Pero una cosa que es interesante de ese punto es que la verdad es que yo no puedo obligar a nadie a que aplique las políticas que yo considero que son las que hacen que los países prosperen y que hacen a esos países que hoy miramos con envidia, ¿no? Lo que sí es una realidad es que a veces mis colegas dicen, bueno, a ver, hay que ir para allá, ¿no? Entonces se ponen a mirar para allá y claro, el gobierno no va para allá, porque el gobierno piensa que hay que ir para aquel otro lado y entonces dicen, este gobierno no está haciendo nada, ¿no? Pero si miraran para aquel lado, verían que sí está haciendo para el lado equivocado. Y a partir de ahí es que uno tiene que usar lo que uno cree que es la buena teoría económica para evaluar, no hacia dónde tiene que ir, porque no va a ir para ahí, sino evaluar cómo eso va a terminar, ¿no? Y eso es lo que hace a un buen consultor económico, ¿no? Tratar de entender cómo piensa la otra persona, porque si no, uno se va a comer todos los amagues, como ahora, por ejemplo, que hay un cierto optimismo, una cierta esperanza en todo este proceso que ha abierto el nuevo ministro Massa, y que en realidad hasta ahora no es otra cosa que ganar tiempo, lo cual no está mal si vos vas a hacer las cosas bien, pero está mal si vas a hacer las cosas mal, ¿no? Espera, porque me encantó, porque vos dijiste, bueno, si uno mira para un lado o mira para el otro, si mirás para este lado, por ahí decís, sí, lo que se está haciendo, pero se está haciendo mal. Pero, a ver, nosotros estamos ante una situación bastante peculiar, que creo que, hacía muchísimo que no se veía en la Argentina, al menos seguro, que vos tenés 3 años de un gobierno en donde realmente en esos 3 años, vos me podés decir, te pregunto, ¿qué se hizo? Siempre un gobierno hace algo, obvio, digamos, no está paralizado, pero creo que es la primera vez que vemos un gobierno casi paralizado en la toma de decisiones. No, yo creo que este gobierno ha actuado como era esperable que actúe este gobierno y como lamentablemente es esperable que actúe hacia adelante. Este es un gobierno que piensa que el crecimiento lo genera el Estado. Y a partir de ahí, ¿qué tiene que hacer? Obviamente, gastar cada vez más. O sea, vos decís, desde ese punto de vista, sí tomó las decisiones erróneas, sí, que es ampliar el Estado y el gasto. Ampliás el Estado, con eso, lo que pasa es que para mí eso no funciona porque pues terminás exprimiendo a más no poder al sector privado productivo, claro, con lo cual ese sector privado productivo tiende a achicarse. Por otro lado, le sacás el crédito. Hoy de cada 10 pesos que de crédito en la Argentina local, más de 7 se lo lleva el Estado y el resto nos queda para nosotros. Es imposible tener una producción pujante o generar empleo de esa forma. Además, dicho sea de paso, un crédito que con la suba de tasas está absolutamente impagable. O sea, totalmente. Porque queda muy poquito para nosotros. Y además queda poco. Entonces tiene que ser carísimo, ¿no? Claro. Bueno, y por el otro lado tenés el impuesto inflacionario con el que no se empobrecen, pero ellos pueden gastar más. Entonces, y ese es el resultado, pero ellos no lo ven así. Ellos piensan que el sector público genera el crecimiento y los privados lo seguimos. Es más, con esta mentalidad también es que hemos llegado a tener más de 67.000 regulaciones, porque ellos lo que creen es que
los funcionarios a que han puesto saben mucho más que vos, que yo, que la gente que se levanta todas las mañanas, se toma el subte, el colectivo, o el tren o lo que sea para ir a trabajar, cómo tiene que hacer su trabajo, cómo tiene que manejar su negocio o su empresa. Entonces, hay 67.000 regulaciones más de eso que nos dicen cómo hacer las cosas. Y claro, ellos no saben mejor que nosotros cómo hacer las cosas. Y en definitiva, todas esas trabas terminan haciendo que nosotros seamos más ineficientes, ¿no? Y por lo tanto también más pobres y un sector productivo que se empobrece y se achica. Claramente ellos no lo ven así y van para ese lado, que es lo que estás viendo. Continuamente las restricciones, las regulaciones aumentan, no se achican. ¿Quién puede cumplir más de 67.000 regulaciones? No, y la multiplicidad de impuestos, Aldo. O sea, no solamente se amplían las regulaciones, las burocracias, sino que además este gobierno ha creado, creo, 13, 14 impuestos nuevos desde que está en el gobierno. Pero la pregunta es, a ver, vos decís, bueno, van para este lado, pero en realidad dieron un volantazo ahora con Massa. Si bien no es un volantazo 180 grados, sí es un volantazo, te diría, desde el punto de vista de la ideología económica, porque Massa está haciendo un ajuste, entre comillas, en algunos sectores, ajuste que hasta hace un mes y medio, 2 meses atrás, obviamente se le negaba a Guzmán y era todo para declaraciones rimbombantes en los medios. Hay un apoyo explícito a la política del Fondo Monetario Internacional, que era el cuco hasta hace 2 meses. O sea, digo... Y cuando vos estás al borde del precipicio, te agarra vértigo. Te agarra vértigo, sí, bueno. Yo creo que a esta gente le agarró vértigo porque está al borde del precipicio, llegó al borde del precipicio. Lo que nosotros vivimos, sobre todo en el mes de julio, sí, realmente, si haces memoria, lo viviste antes de las 2 hiperinflaciones que nosotros realmente tuvimos la madurez como para transitarlas, ¿no? Porque éramos muy chiquitos, la del 70, yo por lo menos... No, disculpe, yo no tengo memoria prenatal. Claro. Entonces, imagínate, pero de las del 89 y las del 90, yo tenía, digamos, la sensación de esa parte anterior a la hiperinflación, ¿no? Y vos lo que decís es, bueno, pero algunas medidas que se están tomando. Bueno, algunas medidas que se están tomando, el ajuste, por ejemplo. El ajuste lo está haciendo la mayor parte del sector privado productivo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pan para hoy, hambre para mañana, sí, porque ese sector privado productivo, que ya es un absurdo que por ejemplo, es una de las medidas, ¿no? Pero ya es un absurdo que alguien le haga pagar anticipos al impuesto a las ganancias de 2022, que no sabés si vas a ganar plata, vas a perder plata, cuánto, ¿no? Le cobran anticipos sobre el 2023, o sea, un absurdo tras otro, y nosotros estamos esperando que esa gente que tiene que bancarse esos absurdos venga corriendo a poner la plata acá para generarnos empleo y producción. No va a pasar, al contrario, ese es el problema. Otra cosa, ahora está bueno, yo no digo que esto no resuelva un problema coyuntural, pero nos está generando un problema futuro. A ver, ¿sí? nos está resolviendo el tema de, ¿cómo decís que se incendiara el barco en el medio del mar? El barco estaba hoy. Claro, no, está bien. Pero el barco es cierto que Massa logró que no se incendiara, pero está hecho bolsa el barco, viene ahí, o sea, no, está escoriado. Yo lo que creo es que hasta ahora logró que no se termine de incendiar. Y está bien, porque nos quemamos todos si se termina de incendiar. Lo mismo pasa con esto de las reservas que está sumando. Lo que son créditos, son créditos. El Banco Central los va a deber. Si se los despilfarra, como viene despilfarrándolos, por mantener el cepo, que históricamente los cepos han sido una herramienta de despilfarrar reservas, bueno, el día de mañana vamos a estar mucho peor. Todo el adelantamiento de la liquidación de exportaciones con esto del dólar soja, en realidad está muy bueno, porque hoy tenemos más liquidez, un banco central más fuerte. Sí, pero dentro de 30, 40 días, claro, ¿sí? En los próximos meses, cuando salga el cargamento de soja y no entren esas divisas, las pérdidas que vamos a tener de reservas van a ser muchísimo más fuertes. O sea, yo no niego, y podemos seguir con medidas como la suba de tasa de interés, todas estas cosas te permiten ganar tiempo, pero no te resuelven los problemas de fondo. Entonces, ¿cuál sería mi consejo para el ministro Massa, ¿no? Que estudie la historia. Las 21 veces de 22, que hubo 22 cepos antes que 21 cepos de esos los trataron de mantener y perdieron todas las reservas hasta que el Banco Central quebró y terminaron en tremendas crisis cambiarias y monetarias. 3 de esas crisis
fueron las 3 hiperinflaciones que tuvimos. 3 cepos terminaron en hiperinflación. Bueno, ya sabemos que por ahí no hay que ir. ¿Sí? Bueno, veamos cuál es el único que zafó, ¿sí? Porque hubo uno que no terminó en una crisis y fue el de Cristina Fernández de Kirchner, porque el gobierno de Cambiemos asumió y dijo hay que salirse de todo, quebramos. Sí, sí. Entonces anunció un programa de reformas integrales, estructurales, y salió ordenadamente del cepo. Con costo, porque siempre tiene costo salirse de un cepo, pero infinitamente menor a una crisis cambiaria y monetaria, y ni que hablar de una hiperinflación. Entonces, ¿qué tiene que aprender de estas experiencias el ministro Massa? Si usa este tiempo para lanzar un plan integral de reformas estructurales detallado, empieza a caminar en ese sentido y se sale del cepo, la verdad es que tenemos un futuro venturoso los argentinos. Ahora, si lo usa para mantener el cepo, estamos en el horno. Es más, tiene que aprender otra cosa del gobierno de Cambiemos. No es solo prometer que voy a hacer las cosas, es hacerlas, porque el gobierno de Cambiemos, por no hacer las cosas, a los 2 años tuvo una crisis. Bueno, aprendamos de nuestro pasado. No debe ser tan difícil. Está bien, ¿no? Aldo, lo que vos decís es de total sentido común. Creo que eso es lo que hay que pedirle al próximo gobierno, sea del signo que sea. Y te digo por qué, humildemente, no sé si lo compartís vos, pero acá hay un activo. De todos los activos que podemos pensar que existen en la economía, hay uno que está, para mí, irremediablemente dañado, que es la credibilidad y la confianza. Siempre, viste, te he dicho, la confianza es un activo que cotiza al infinito. Está totalmente devaluada como activo y roto. A partir de eso, digo, a ver, así como hay un montón de gente, viste, que cree que lo del atentado a Cristina Kirchner es una farsa, hay un montón de gente que no le cree, pero no solamente la gente de a pie, un montón de gente que tiene posibilidad de mover la economía porque tiene posibilidad de invertir, que no sabe si en marzo del año que viene, con la elección, vos no tenés la orden política de Cristina hacia Massa de no, pará, flaco, con el ajuste, terminemos, hay que largar plata. Pero lo digo, perdón, así un poco vulgarmente, y disculpen, pero digo, no, Sergito, se acabó. O sea, no tenés... No, por más que él tenga las mejores intenciones, tal vez, y las mejores ideas, ¿cómo haces para creer? Bueno, yo reconozco que ese capital, este gobierno ya casi lo perdió todo. Alguito le quedaba porque ha logrado con el ingreso del ministro Massa a la gestión una cierta tranquilidad que hace 2 meses no tenía. Sí. Pero se la va a despilfarrar rápido esta tranquilidad si no hace las cosas que son necesarias. Igual nuestra función, ¿sí?, como gente que tiene acceso a la opinión pública y que nos puede llegar a oír Sergio Massa o ver en la televisión, la verdad es decir las cosas que hay que hacer, más allá que después quieran hacerlas, ¿no? Porque uno, también es cierto que todas estas medidas que está tomando hoy Sergio Massa, es cierto que han comprado tranquilidad, pero el día que otro intente, porque él no lo hace, ¿no?, intente salirse del cepo, le va a costar muchísimo más a la gente. El costo social que va a pagar ser peor para la gente por estas medidas, va a ser muchísimo peor. Y ojo, que si no se sale, o este ministro, o los que siguen, alguno de los que siga, el costo de la crisis de salir desordenadamente también va a ser muchísimo peor por las cosas que está haciendo hoy él. O sea que nosotros le estamos dando este tiempo que está ganando, no es que no cuesta nada. Entonces, claramente tenemos que convencerlo que, aunque digamos no, es imposible, ya está, no lo podemos convencer, aún así tenemos que seguir tratando de convencerlo porque esto nos va a costar carísimo. Bueno, pero a ver, vos decís, el tiempo que está ganando no es que no cuesta nada, y también te digo que el tiempo que se perdió es lo que también estamos pagando ahora. Obvio, o sea, perdimos 3 años. Sí. Digo, si desde el inicio se hubiesen tomado las medidas que se tenían que tomar, tampoco estaríamos por ahí ahora en una situación tan complicada, porque es re complicada. A ver, porque nosotros estamos hablando de tranquilidad. Yo sé que vos estás hablando en realidad de una, entre comillas, tranquilidad que es más que nada, por ahí, desde un punto de vista cambiario. El ojo del huracán. Claro, pero la inflación que vos estás teniendo es tremenda. Digo, se siente en la diaria, no es un tema que vos decís, no, ahora está todo más tranquilo, retrocedieron los precios, no. No, eso es totalmente así. Yo creo que los tiempos por venir van a ser muy duros para los argentinos
Y la verdad es que una cosa que vos dijiste me parece que está buenísimo. Hemos perdido 3 años, en realidad hemos perdido décadas los argentinos. Sí, bueno, porque sí, haciendo claro. un poco de introspección, Sí. nosotros estamos como estamos hoy, no por este gobierno, porque el anterior tampoco hizo las cosas que tenía que hacer, y si no seguimos queriendo ir para atrás, nos vamos a ir décadas para atrás. Y vamos a irnos 30, 40 años para atrás como mínimo y vamos a encontrar países que estaban igual que nosotros hace 30, 40 años y que hoy los miramos con envidia. ¿Por qué? Porque les dan oportunidades de progreso a su gente que a nosotros este país no nos da. Y es más, nuestros hijos se van a esos países porque hay cada vez más oportunidades de progreso. Y esos países no es que llegaron ahí por magia, llegaron ahí porque hace 30, 40 años se dieron cuenta que había que cambiar ciertas cosas, hicieron estas reformas que nosotros estamos diciendo que hay que hacer en la Argentina desde hace 30, 40 años, ¿sí? Con sacrificio, y nosotros nos venimos negando sistemáticamente, y lo digo nosotros por todos nosotros, Sí, obvio, ¿sí? la sociedad sistemáticamente entera, esto es hacerlo. ¿Por qué? Porque decimos, no, sacrificio no. ¿Qué peor sacrificio que décadas de decadencia y de ir en crisis, empobreciéndonos cada vez más? Cada crisis es infinitamente más grande el sacrificio y el costo social que pagamos que haber hecho esas reformas estructurales. Y lo peor es que cuando terminó eso, vos tenés los mismos problemas que antes. No los resolviste. Sí, ahí ¿No ya- será hora de que digamos, a ver, no, hagamos un poquito de sacrificio Sí. para resolver los problemas? Ahí, Aldo, a ver, como ya hemos hablado más de una oportunidad, creo que ahí hay un tema, bueno, de psicología social importante, porque como vos bien decís, esto es un asunto, a ver, yo también siempre digo, a ver, los políticos, ahora se habla de si los políticos, algunos dicen la casta, como, pará, no salen de un repollo, no es que, viste, no vienen de Tanzania, no, son argentinos, se criaron acá, digo, son parte de la sociedad, que después tengan actitudes que uno reprocha, pero pará, no puede ser que siempre todos, entre comillas, terminen haciendo todo mal. También hay un tema social de base que está convalidando todos estos procesos. Es social y cultural. Eso sí. Entonces hay que empezar a un poco desamarrearle la conciencia a los argentinos para que se den cuenta de este tipo de cosas. Porque- que nosotros tenemos que, no solamente la próxima vez, dado por perdido este gobierno, como acabamos de hacer hace un rato, la próxima vez no solamente tenemos que votar un gobierno que quiera hacer las cosas que se hicieron en los otros países hace 30 y 40 años para que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro de prosperidad, sino que después hay que bancarlos, porque si no, les vamos a sacar el banquito cuando los tipos quieran hacer las cosas, y así es una historia que nunca se termina, es una historia de irresponsabilidad. Pero bueno, eso. pero Aldo, mira, eso es muy importante lo que vos estás diciendo y me encanta cuando vos machacás, porque esto es lo mismo que a veces hemos hablado nosotros, es un poco la hipocresía de la sociedad nuestra. Te pongo el tema de los piquetes. Recién ahora, en los últimos tiempos, que ya la gente está recontra, ya dice, bueno, es imposible. Yo me acuerdo hasta hace no mucho tiempo atrás, viste, había gente que se quejaba del piquete, pero si la policía iba, lo sacaba, decía, un momento, tengan cuidado, que están, ojo, cómo los Represión. tratan. Represión. Pará, a ver, ¿qué querés? ¿Vos querés orden o no querés orden? Lo cual no implica, obviamente, tener orden, como hacen en todos los países del mundo, una policía entrenada para que no haya desde ya, ninguna víctima fatal. Pero vos no podés pretender sacar a un piquete, que la policía hable y diga, muchachos, ¿qué les parece si se corren? Eso no es una policía en ninguna parte del mundo. Pero es más, ¿cuántas veces has visto piquetes que no son más de 10 personas y Exactamente. cortando el tránsito 50 policías? Exactamente. Y vos decís, hay más policías que piqueteros. Bueno, pero eso y eso también- es para defenderlos a los piqueteros, porque los otros que están ahí con sus autos y con el colectivo y no pueden pasar, muy contentos no están. Exacto. ¿no? Entonces lo protejamos a esto porque alguno se va a bajar y les va a pegar. O sea, y eso genera violencia de los dos Bueno, pero lados. socialmente tenemos que apoyar y entender, todos tenemos que decir, bueno, a esto basta, pero tiene que haber un consenso, ¿es cierto? Porque si no, Totalmente. nada funciona. El tema de los impuestos, Aldo, los impuestos, que se viven en toda la cadena, no solamente productiva, el consumidor. Vos, cuando vas a, no te lo digo a vos, no sé de memoria, digo, vas a comprar un alimento y vos tenés por ahí la mitad de impuestos en los productos, casi la mitad. Digo, a ver,
en algún momento todos tenemos que dejar de apoyar esta locura de que el Estado se financia con impuestos. Algunos tienen que estar y es lógico, pero el resto basta. Sí. Decirle basta a eso. Mira, vos mencionabas los piquetes, yo te voy a seguir sumando como la gente, yo creo que de la mala forma, ¿no? Porque es a los porrazos estamos aprendiendo, ¿no? También estamos aprendiendo, si vos a principios de este siglo, no estoy hablando de eso mucho, ¿no? Nada, claro. Trataba de explicar a la gente que había una excesiva presión tributaria y por eso no crecíamos. La gente decía no, porque afectaba a la clase, a los ingresos medios para arriba, no a la mayoría de los argentinos. Hoy, hasta el que menos gana sabe que siente que lo están exprimiendo como una naranja. Eso es un gran mérito del gobierno kirchnerista, sin lugar a dudas. Otro gran mérito. Claro, ya no tengo que explicar más el tema. Ya todo el mundo sabe que no se puede bancar esta presión tributaria, ya no lo tengo que explicar. Otra cosa que ya no tenés que explicar. A principios de este siglo, tampoco hace mucho, la cantidad de gente que necesitaba un subsidio era una cantidad, y en un sector productivo que salía de la crisis, pero era con buena espalda y producía un montón. Entonces, y producía mucha riqueza. Entonces vos le podías cobrar muchos impuestos, le cobraban muchísimos impuestos, claro, los iban achicando cada vez más al rato, ¿no? Dejando cada vez más excluidos, porque este es un modelo de exclusión de una persona para que pueda ganarse dignamente el pan, ¿sí? Y es inclusión en la pobreza. Entonces vamos pasando gente a la pobreza. Claro, llega un momento en que el sector privado productivo es tan chiquito y está tan empobrecido porque lo estás exprimiendo tanto con impuestos, ¿sí? Que imagínate que lo que sale acá es poco y lo que llega del otro lado, mucho menos, encima pues se quedan mucho ahí dentro del Estado, y es mucho menos, hasta los pobres que viven de un subsidio hoy se sienten maltratados y empobrecidos. Sí, sí. ¿Te das cuenta? O sea, el nivel de distorsión al que hemos llegado. Es el absurdo total de esto a lo que hemos llegado. Yo supongo que, habiendo llegado a este absurdo, va a ser un poco más fácil, primero, entender qué es lo que nos está pasando, porque es exactamente esto, ¿no? Hemos excluido a la gente de poder tener un trabajo productivo y digno, ¿sí? Y los hemos empobrecido. Entonces los de acá ya no damos abasto para poder sostener a los que están del otro lado, porque nosotros somos pobres, o estamos empobrecidos, ¿cómo vamos a poder sacar a alguien y más a toda esa gente de la pobreza? Imposible, ¿no? Y a partir de ahí empecemos a aceptar que algo tenemos que hacer y algún sacrificio vamos a tener que hacer. Y hagámoslo en esta generación, porque yo lo que veo también es que esta pelota nos la venimos pasando todas las generaciones. Sí, ¿cuándo además va a haber una generación responsable Aldo, y que se haga cargo? No es solamente pensar, de verdad hay que pensar en las generaciones futuras, pero también todos que hoy vivimos, porque la vida nuestra es la de hoy, la verdad que todos queremos empezar a ver un cambio de paradigma en la vida diaria. Yo te quiero preguntar, para ir un poquito redondeando, porque no quiero quedarme sin tiempo, por favor, no me quiero quedar sin tiempo, siempre me pasa lo mismo, ¿sabes? Es lo siguiente, volviendo un poco al inicio del tema de ciertas variables, no entiendo la lógica de haber puesto en el presupuesto una inflación del 60%, haber puesto un dólar oficial a 2.60, 2.69, ¿cuánto pusieron? 2.66. 2.66. Sí. O sea, vos ya estás hablando de un dólar oficial con una devaluación importante y una inflación que te baja del 100 al 60. Esto es una inconsistencia importante también, ¿no? Digo. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Para ser sinceros, hacer un presupuesto con el grado de inestabilidad económica al que ha llevado el gobierno como el a cohete, la Argentina, ya casi que es como... No es el cohete porque... Siempre tiene que haber un presupuesto. Todas las estimaciones bueno. esas sí son medio como... Pero tenés que ponerlas y tenés que hacerlas, y yo, si me hubieran dado el presupuesto para hacerlo, la hubiera puesto también, ¿no? Sí. Pero el punto acá es que para lo único entonces que empieza a servir es para que nos dé la señal de que a dónde quiere ir, ¿no? En una palabra, bueno, voy a querer cumplir las metas con el fondo, por ejemplo. Está bien, ¿sí? Pero el dólar oficial a 2.66, 2.60 y pico, es un dólar oficial que ya te está hablando de a dónde se te van a ir los precios. Perdóname. Totalmente. Pero, ¿y a dónde se te va a ir el claramente la inflación el año que viene difícilmente sea más baja que la de este año. Sí. Y la de este año, con suerte, va a estar cerca de 100 y no lo va a pasar. Que ya
a principios del año que viene lo va a pasar. Pero el punto es, y lo otro, para lo cual debería servir, que no es un tema menor, es por cómo están planteados que se van a hacer los recortes de gastos, los gastos, y si se van a subir impuestos, porque eso es lo que tiene que tratar nuestro Congreso. Es el Congreso, son los legisladores, los representantes de nosotros, los argentinos, los contribuyentes, los que tienen que decidir en qué se va a gastar nuestra plata. Con lo cual, para eso sirve. Lo que pasa es que nuestros legisladores, y eso es inconstitucional, pero lo hacen, han delegado la facultad de cambiar partidas, todo crecimiento de la recaudación, que obviamente va a recaudar más. Si la inflación es de 90%, todo eso lo pueden decidir en el gobierno con su virome en qué se va a gastar. O sea, no, eso en ninguna república que tenga una constitución parecida a la nuestra sucede. Solo acá porque nosotros no respetamos la Constitución, y eso es otro tema que los argentinos tenemos que pensar. ¿Para qué tenemos una Constitución? Que es el contrato que tenemos nosotros con el poder político, ¿sí? Para que ellos nos respeten como ciudadanos, ¿sí? Es lo que garantiza eso, si no la vamos a cumplir. Después nos quejamos de las cosas que pasan, que nos sacan todo con impuestos, que nos regulan la vida, ¿no? De la impunidad, porque no exigimos que se respete la Constitución. Bueno, yo ya estoy terminando el programa hoy, te aviso, pero bueno, vamos a continuar, vos ya sabés. Y bueno, vos también ya sabés que, igual que vos, yo soy una optimista empedernida. Yo en el corto plazo la veo bien oscura, pero bueno, soy una optimista estratégica, igual que vos. Sí, yo creo que de hecho soy muy optimista. Yo ya lo sé, y por eso la próxima vez que nos veamos espero continuemos con la gente está aprendiendo, eso me hace optimista. Y yo me fui. Gracias, Aldo. Mil gracias por estar acá en Sexto Sentido, de verdad. Y yo me reencuentro en el próximo Sexto Sentido.